Le dije a mi novio que hagamos un juego durante la intimidad. Él se emocionó, entonces le expliqué la temática. La idea es que ambos fingiéramos que él era su mejor amigo, el musculoso que va al gym a diario. Pero cuando se lo expliqué, a él no pareció gustarle. ¿Por qué será? Llevaba casi 2 años construyendo una relación con Mateo, un hombre que en el papel parecía el compañero ideal para cualquier mujer sensata. Siempre fue excesivamente atento, detallista hasta el cansancio y con una devoción hacia mí que al principio resultaba halagadora. Sin embargo, su complexión física siempre fue sumamente delgada, casi frágil, lo cual con el paso del tiempo empezó a restarle atractivo visual a nuestra dinámica diaria. Yo necesitaba sentir esa presencia masculina imponente que te hace sentir protegida y dominada, algo que su cuerpo simplemente no proyectaba. Traté de pasar por alto ese detalle durante muchos meses, pero la monotonía en la intimidad se volvió un peso difícil de ignorar. El verdadero contraste se hizo insostenible debido a su entorno social más cercano, específicamente por su mejor amigo de la infancia, César. César trabaja como entrenador personal en un gimnasio bastante concurrido y tiene una complexión física impecable, con hombros anchos y un volumen muscular que llama la atención en cualquier lugar. Cada vez que salíamos en grupo o compartíamos una comida informal, se me hacía inevitable notar la abismal diferencia de presencia física entre ambos. No se trataba de una falta de afecto hacia Mateo, sino de un análisis estético totalmente objetivo sobre lo que a mí me resultaba estimulante. Empecé a sentir que me estaba conformando con mucho menos de lo que realmente deseaba experimentar a nivel de pasión y energía en mi vida de pareja. En mi mente, jamás contemplé la idea de engañar a Mateo ni de buscar aventuras clandestinas fuera de nuestra relación porque siempre me he considerado una mujer íntegra. Pensé que la alternativa más madura, moderna y constructiva era utilizar el poder de la imaginación para renovar nuestra intimidad sin perjudicar nuestro compromiso. Al final del día, las parejas modernas recurren a todo tipo de juegos de rol para avivar la chispa y salir del estancamiento sin que eso signifique deslealtad. Me convencí de que canalizar una fantasía dentro de nuestra propia cama era una solución brillante que beneficiaría a ambos. Si lográbamos implementar una dinámica atrevida, él también saldría ganando al tener una novia mucho más entregada y satisfecha en todos los sentidos. Durante varias semanas me dediqué a preparar el terreno de manera sutil pero constante. En nuestras conversaciones nocturnas le insistía en que debíamos ser más audaces, salir de las rutinas predecibles y atrevernos a experimentar con dinámicas de roles. Mateo al principio se mostraba algo tímido, pero siempre terminaba sonriendo y asintiendo, lo cual yo interpreté como una disposición total a complacerme. Le recordaba con frecuencia que las relaciones que no innovan están condenadas al fracaso y que la mente no debería tener censura entre dos adultos. Creí ingenuamente que él poseía la madurez necesaria para entender una propuesta vanguardista sin mezclar los celos infantiles. Llegó el viernes elegido y decidí organizar una velada que no dejara nada al azar en mi departamento. Pasé toda la tarde cocinando su platillo favorito, limpié cada rincón y me aseguré de que el ambiente transmitiera elegancia y sensualidad. Coloqué velas aromáticas de vainilla en la sala y en la habitación principal, regulé la iluminación para crear una atmósfera tenue y seleccioné una lista de música suave. Me puse un conjunto de lencería nuevo que había comprado exclusivamente para la ocasión, convencida de que el impacto visual facilitaría su receptividad. Quería que todo fuera perfecto para que él comprendiera el nivel de dedicación que yo estaba invirtiendo en mejorar nuestra vida juntos. Cuando Mateo llegó a mi departamento, su semblante se iluminó de inmediato al ver la cena servida y la decoración de la mesa. Cenamos entre risas, brindamos con vino tinto y él no paró de elogiar lo hermosa que me veía y la suerte que tenía de tenerme a su lado. Se le notaba entusiasmado, receptivo y visiblemente relajado, asumiendo seguramente que la noche culminaría en un encuentro tradicional pero más apasionado. Yo disfrutaba viéndolo tan dócil, anticipando mentalmente el momento en que daríamos el salto hacia una experiencia mucho más intensa y fuera de lo común. Todo marchaba exactamente según mi plan, sin la menor señal de resistencia por su parte. Terminada la cena, nos trasladamos a la habitación y nos recostamos en la cama entre caricias y susurros cómplices. El clima era inmejorable y la complicidad parecía absoluta, por lo que sentí que había llegado el instante propicio para introducir la temática del juego. Mateo me miraba con una sonrisa pícara y me preguntó directamente cuál era esa sorpresa especial de la que tanto le había hablado durante la semana. Su tono era de total anticipación, como quien está listo para participar en cualquier ocurrencia divertida. Aproveché esa apertura para sentarme frente a él, mirarlo a los ojos y plantearle la propuesta con la mayor naturalidad del mundo. Le expliqué con calma y entusiasmo que la dinámica para esa noche consistía en fingir que él era César. Le pedí que adoptara su postura corporal dominante, que imitara ese tono de voz grave y ronco que utiliza su amigo al hablar, y que empleara el apodo con el que todos lo conocen en el gimnasio. Le detallé que me excitaría muchísimo que actuara con la rudeza y la fuerza física característica de un hombre de gran volumen muscular. Todo lo dije con una sonrisa motivadora,
esperando que él se riera y entrara en el personaje de inmediato para empezar el juego. Consideraba que asumir ese rol era un desafío fascinante que pondría a prueba su confianza como hombre. En ese preciso instante, la expresión de Mateo cambió de una forma tan drástica que me dejó desconcertada. Su sonrisa se borró por completo en una fracción de segundo, transformando su rostro en una máscara rígida de estupefacción e incredulidad. Se quedó totalmente inmóvil, sentado al borde del colchón, clavando sus ojos en mí como si acabara de escuchar una aberración incomprensible. No emitió ningún sonido, ni siquiera un suspiro o una queja que me permitiera debatir o explicarle mejor la intención de mi propuesta. La calidez del ambiente se extinguió de golpe, reemplazada por un silencio pesado que arruinó toda la atmósfera que me había costado horas construir. Sin pronunciar una sola sílaba, Mateo se levantó de la cama con movimientos torpes pero apresurados. Comenzó a recoger sus pantalones y su camisa del suelo, vistiéndose a toda velocidad con las manos visiblemente temblorosas por la alteración. Intenté tocarle el brazo para pedirle que se tranquilizara y dejara de hacer el ridículo, pero apartó mi mano con un gesto brusco de repulsión que me pareció una absoluta exageración. No hubo espacio para el diálogo, ni para una conversación madura sobre lo que acababa de sugerir, simplemente actuó dominado por un berrinche impulsivo. Se calzó los zapatos sin abrochar del todo y caminó hacia el pasillo con la mirada fija en la salida. Llegó a la puerta principal de mi departamento, la abrió de par en par y salió al pasillo exterior sin volverse a mirarme ni una sola vez. Acto seguido, cerró la puerta de un golpe tan violento que el sonido resonó por todo el edificio, haciendo vibrar los cuadros de mi recibidor. Me quedé parada en medio de la habitación, vestida con lencería fina, rodeada de velas encendidas y con la comida aún tibia en la cocina. El contraste entre la dedicación que puse en la velada y su salida melodramática me pareció la mayor falta de respeto que jamás había recibido. Me sentí profundamente ofendida por su incapacidad para procesar una propuesta tan simple sin recurrir a un desplante de telenovela. Me senté en la orilla de la cama con los brazos cruzados, invadida por una mezcla de rabia e indignación absoluta ante su inmadurez. Era inaudito que un hombre adulto fuera incapaz de separar la realidad de un ejercicio de estimulación mental pensado exclusivamente para beneficio mutuo. En lugar de valorar mi iniciativa, mi esfuerzo organizativo y la confianza de compartirle una inquietud íntima, prefirió victimizarse y huir como un adolescente acomplejado. Su reacción desmedida solo demostraba una fragilidad de ego alarmante que convertía cualquier intento de modernizar la relación en un drama injustificado. Lo que debió haber sido una noche memorable quedó arruinado únicamente por su incapacidad de estar a la altura de una mujer con visión abierta. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: básicamente le montaste una cena romántica con velas solo para pedirle a tu novio que se disfrace mentalmente del amigo que te moja la ropa interior. Intentar vender una calentura evidente por el mejor amigo como innovación de pareja es el nivel más descarado de cinismo que he leído en mucho tiempo. Respuesta de la OP: la mente humana es completamente libre y no tiene por qué estar sometida a prejuicios arcaicos en pleno siglo XXI. Que Mateo tenga una masculinidad tan frágil como para acomplejarse por un simple ejercicio de imaginación demuestra que le falta mucha madurez para estar con una mujer sin tabúes. Usuario Anónimo 2 dice: pregunta rápida para la genio de la modernidad: ¿cómo habrías reaccionado tú si la cena la prepara él y te pide que finjas ser su mejor amiga, la modelo de piernas largas, gimiendo con su nombre? Apuesto lo que sea a que habrías quemado el departamento de la furia. Respuesta de la OP: esa comparación no tiene ningún sentido porque los hombres y las mujeres procesamos el impacto estético y los estímulos visuales de maneras completamente distintas. Yo estaba buscando una presencia imponente dentro de un marco de confianza, no reemplazándolo a él en el plano afectivo. Actualización 1. Ha pasado un día desde mi última publicación y la situación, lejos de resolverse mediante una disculpa sensata por su parte, se volvió aún más irritante. Me desperté temprano esperando encontrar un mensaje largo de Mateo reconociendo que su desplante nocturno había sido un exabrupto injustificado producto del cansancio. En lugar de eso, la pantalla de mi teléfono permanecía vacía, sin la menor señal de cortesía o consideración hacia la mujer que le preparó una velada completa. Le escribí un texto conciso exigiéndole que habláramos como personas civilizadas para aclarar el malentendido de una vez por todas. Para mi asombro, el sistema marcó las 2 tildes azules al instante y Mateo simplemente me dejó en visto, ignorando mi llamado con un desdén inadmisible. Esa actitud evasiva colmó mi paciencia porque no tolero que me apliquen la ley del hielo cuando el error inicial provino de su propia susceptibilidad. Me parecía absurdo que un hombre de casi 30 años permitiera que un simple juego de roles lastimara su autoestima hasta el punto de paralizar la comunicación. En lugar de quedarme esperando a que superara su complejo de inferioridad, decidí tomar la iniciativa y ayudarlo a dar el salto hacia una versión más atractiva y segura de sí mismo. Si tanto le molestaba la comparación estética con su amigo, la solución práctica era muy simple: empezar a trabajar en su propia presencia masculina de inmediato.
Me vestí rápidamente y me dirigí a una tienda de ropa deportiva bastante reconocida en el centro comercial de mi zona. Recorrí los pasillos de indumentaria masculina buscando prendas que resaltaran la musculatura y proyectaran una imagen mucho más atlética y llamativa. Terminé comprando 3 camisetas de tirantes ajustadas, de esas con corte amplio en los costados que dejan ver los pectorales y la espalda, idénticas al estilo que César utiliza en sus rutinas de entrenamiento. Pagué una suma considerable por ellas, convencida de que este detalle funcionaría como un catalizador positivo para sacarlo de su pasividad corporal y motivarlo a pisar un gimnasio con disciplina. Con las bolsas en mano, conduje directamente hacia el departamento de Mateo sin avisarle previamente, ya que conservaba mi copia de la llave para casos de emergencia. Subí las escaleras a paso firme, decidida a no permitir que este berrinche se extendiera por más tiempo por culpa de sus inseguridades infantiles. Abrí la puerta principal con total naturalidad y entré a su sala, donde lo encontré sentado en el sofá mirando la pared con una expresión lúgubre que parecía sacada de un velorio. La casa estaba en penumbras y el ambiente se sentía pesado, como si una verdadera tragedia hubiera ocurrido, lo cual me pareció ridículo. Caminé hacia el centro del salón, me paré frente a él y le arrojé las bolsas con las prendas deportivas directamente sobre las piernas con energía. Le dije en un tono sumamente firme que dejara de compadecerse a sí mismo por una tontería y que se probara esa ropa de inmediato. Le expliqué con claridad que debía tomarse mi sugerencia como un reto constructivo para mejorar su físico, ganar presencia y madurar de una buena vez en lugar de esconderse tras silencios cobardes. Esperaba que reaccionara con algo de vergüenza competitiva, que se levantara y aceptara que la iniciativa buscaba potenciar su atractivo para beneficio de nuestra relación. La reacción de Mateo, sin embargo, fue de una frialdad tan absoluta que me desconcertó por completo. No levantó la voz, no me insultó ni mostró el menor rastro de la ira que yo anticipaba para poder confrontarlo con argumentos lógicos. Se limitó a apartar las bolsas de su regazo, dejándolas caer sobre la mesa de centro con un desapego total hacia mi inversión y mi tiempo. Luego levantó la mirada y me observó con unos ojos vacíos, cargados de un desprecio silencioso que jamás le había visto en los 2 años que llevábamos compartiendo nuestras vidas. Se puso de pie con una parsimonia exasperante y caminó directo hacia su dormitorio sin dirigirme una sola palabra de agradecimiento o reclamo. Lo seguí de cerca por el pasillo, exigiendo saber por qué insistía en montar una escena en lugar de ponerse las camisetas y conversar sobre un plan de entrenamiento juntos. Al entrar a su habitación, vi cómo abría el armario principal, sacaba una maleta de mano mediana y la colocaba sobre la cama con movimientos precisos. Empezó a doblar camisetas básicas, ropa interior y artículos de aseo personal, ignorando mis advertencias sobre lo ridículo que resultaba armar un equipaje por un desacuerdo menor. Me paré frente al armario para bloquearle el paso y le exigí en voz alta que dejara de actuar como un niño consentido y me explicara qué demonios pretendía hacer. Mateo se detuvo a escasos centímetros de mí, cerró la cremallera de su maleta con total tranquilidad y me miró con una distancia emocional que me heló la sangre. Me dijo de manera cortante y seca que no toleraba respirar el mismo aire que yo, y que se iba a quedar unos días en la casa de César para no tener que verme la cara. Su tono no admitía réplica, cargado de una amargura que me pareció desproporcionada para el motivo de la discusión. Antes de que pudiera recordarle la falta de lógica de sus palabras, Mateo tomó su bolso, esquivó mi cuerpo con un movimiento rápido y salió de la habitación a paso apresurado. Intenté seguirlo hacia la puerta principal exigiéndole que se detuviera a resolver sus problemas conmigo como un hombre funcional, pero no disminuyó el paso. Cruzó el umbral del departamento, bajó las escaleras sin mirar atrás y me dejó con la palabra en la boca en medio de su sala vacía. El eco de sus pasos apresurados fue lo único que quedó resonando en el edificio tras su intempestiva partida. Me quedé parada junto a la mesa donde yacían las camisetas que le compré con tanta dedicación, sintiendo como una ola de rabia e indignación me recorría el cuerpo. Era el colmo de la hipocresía que eligiera precisamente el techo de César como refugio emocional para lamerse las heridas de su orgullo herido. Si tanto le acomplejaba la figura de su mejor amigo, salir corriendo a meterse en su casa era una contradicción flagrante que solo demostraba su falta de criterio. Prefería acudir a la persona que supuestamente detonó su inseguridad antes que encarar una conversación productiva con su propia pareja. Recogí mis pertenencias con furia, sintiéndome profundamente estafada por la cobardía con la que Mateo estaba manejando una situación tan simple. Resultaba evidente que estaba utilizando el victimismo como una herramienta barata para hacerme sentir culpable por tener aspiraciones estéticas normales. Su huida no era más que una manipulación calculada para evadir su falta de compromiso con su propia superación física y personal. Me marché de su departamento cerrando la puerta con firmeza, convencida de que su berrinche terminaría en cuanto se diera cuenta de lo infantil que resultaba su postura. Pasé el resto de la tarde en mi casa procesando el nivel de ingratitud con el que habían sido recibidos mis esfuerzos por mejorar la relación. No cabía en mi cabeza que un regalo orientado a incentivar su salud y su imagen fuera interpretado como un agravio personal digno de abandonar su propio hogar.
Toda esta crisis innecesaria no era más que el reflejo de un hombre incapaz de tolerar que su pareja tenga estándares elevados y busque enriquecer la convivencia. Si Mateo prefería jugar al mártir en casa ajena en lugar de vestirse como un hombre maduro, tendría que ser él quien diera el siguiente paso para solucionar el desastre que provocó. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: díganme que esto es una broma pesada porque no puedo creer que alguien sea tan desconectado de la realidad. Le destrozas el corazón proponiéndole que se disfrace de su mejor amigo y al día siguiente le llevas la ropa exacta que usa ese mismo amigo para que se motive. Tienes la sensibilidad emocional de una aplanadora oxidada. Respuesta de la OP: invertí mi dinero en ropa deportiva de primera calidad para ayudarlo a superar una debilidad física evidente y fomentar hábitos saludables. Que la gente en Internet prefiera aplaudir el estancamiento y la autocompasión antes que los gestos constructivos de superación personal no es mi problema. Usuario anónimo 2 dice: el tipo huyó a la casa del único amigo que le queda porque su propia novia lo redujo a una sombra comparándolo con él en la cama y en la ropa. Mateo buscó refugio con la persona que respeta, mientras tú sigues creyendo que tu humillación sistemática fue un regalo motivacional. Respuesta de la OP: irse a esconder con César es una maniobra patética para victimizarse y buscar que otros le alimenten el ego lastimado. Si fuera un adulto con un mínimo de carácter, se habría quedado en su departamento a resolver las cosas conmigo en lugar de armar un campamento de drama. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Han pasado 5 días desde la última actualización y el comportamiento de Mateo ha traspasado todos los límites de la decencia y la madurez básica. No solo continuó ignorando mis mensajes de texto, sino que tomó la cobarde decisión de bloquear mi número telefónico y silenciarme de todas sus plataformas sociales. Descubrir que me había cortado cualquier vía de comunicación directa mientras disfrutaba de sus días libres instalado en el departamento de César me pareció una bofetada intolerable. Estaba utilizando el silencio como un arma de castigo psicológico, algo que ninguna mujer con dignidad puede tolerar pasivamente mientras su pareja actúa como si nada hubiera pasado. Me negué rotundamente a quedarme de brazos cruzados esperando a que a mi novio le diera la gana desbloquearme para dignarse a hablar conmigo. Averigüé con precisión los horarios en los que ambos suelen acudir a entrenar por las tardes, sabiendo que la rutina del gimnasio es algo que ninguno de los dos suele postergar. Me arreglé de forma impecable, me puse ropa casual pero distinguida y conduje con determinación hacia las instalaciones del club deportivo donde César trabaja y Mateo suele ejercitarse. Nadie iba a convertirme en un fantasma después de 2 años de relación por un simple desacuerdo de alcoba. Llegué al gimnasio alrededor de las 6 de la tarde, aproveché que la recepción estaba abarrotada para cruzar los torniquetes de acceso y me adentré directamente en las salas principales. Caminé con paso firme entre las máquinas de cardio, ignorando las miradas de los clientes, hasta que alcancé la zona de peso libre ubicada al fondo del establecimiento. No me costó trabajo localizarlos. Estaban los dos juntos cerca del soporte principal de barras olímpicas, alternando series de levantamiento como si el mundo exterior no existiera. La tranquilidad con la que Mateo se desenvolvía me confirmó que su drama no era más que una farsa para eludir sus responsabilidades afectivas. Me acerqué decidida, esquivando a un par de usuarios que levantaban mancuernas, y me planté a menos de 2 metros de donde Mateo descansaba entre ejercicios. Lo encaré sin rodeos, levantando la voz lo suficiente para que su atención saliera de su burbuja de evasión y tuviera que mirarme a la cara. Le reclamé que era un cobarde absoluto por bloquearme las llamadas, esconderse detrás de su mejor amigo y montar semejante escándalo durante casi una semana por una conversación privada. Le dejé en claro que no pensaba tolerar que manejara los conflictos de pareja huyendo de su propio hogar para refugiarse en un gimnasio. Varios clientes que estaban alrededor detuvieron sus movimientos de inmediato, dejando las pesas en los soportes para presenciar la discusión que se estaba desarrollando. Al notar la mirada expectante de los desconocidos, sentí la necesidad imperiosa de aclarar la situación para que nadie fuera a pensar que yo había cometido alguna falta reprochable. Expliqué a viva voz que todo este espectáculo infantil se debía a que le había pedido una simple pizca de imaginación para mejorar nuestra intimidad. Una sugerencia inocente de juego de roles que cualquier hombre seguro de sí mismo habría tomado como un reto apasionante o un halago a su capacidad de juego. El impacto de mis palabras provocó un silencio sepulcral en toda la sección de pesas, donde el único sonido perceptible era la música de fondo del local. Vi como varios hombres intercambiaban miradas de asombro mientras Mateo palidecía por completo, bajando la cabeza como si la tierra se lo estuviera tragando. No me arrepentía de haberlo expuesto, porque la verdad no tiene por qué esconderse cuando lo único que se buscó fue el crecimiento de la pareja. Si él insistía en hacer público su berrinche mudándose con su amigo, no tenía derecho a quejarse de que los hechos se aclararan en el mismo lugar donde buscaba refugio.
En ese instante, César intervino de una manera que jamás esperé de alguien que consideraba a una persona cercana a nuestro círculo. Dejó las mancuernas pesadas que sostenía en el suelo con un golpe seco que retumbó en el suelo de goma, dio un paso al frente y se interpuso físicamente entre Mateo y yo. Su rostro mostraba una expresión de desagrado absoluto, mirándome de arriba a abajo con una frialdad que rayaba en el desprecio más crudo. Me ordenó con una voz tajante y autoritaria que cerrara la boca y me largara inmediatamente del gimnasio antes de que él mismo llamara al personal de seguridad para que me sacaran a la fuerza. La agresividad de César me indignó profundamente, ya que él no tenía ninguna vela en este entierro ni derecho a meterse en los asuntos íntimos de mi relación. Intenté esquivarlo para continuar exigiéndole una respuesta a mi novio, pero César se movió bloqueándome el paso con sus hombros anchos de manera intimidatoria. Le grité que era un entrometido y que Mateo debía aprender a defenderse solo en lugar de buscarse guardaespaldas para eludir una conversación de adultos. Era indignante ver cómo dos hombres supuestamente funcionales cerraban filas únicamente para proteger el ego herido de quien no sabía procesar una propuesta moderna. En medio de mi reclamo, Mateo levantó finalmente el rostro, pero no vi en él la menor intención de disculparse o de calmar los ánimos. Con una mirada desprovista de cualquier calidez o afecto, me miró fijamente y me dijo con un tono helado que no me atreviera a volver a buscarlo en mi vida, que todo entre nosotros había terminado para siempre. Ni siquiera parpadeó al pronunciar esas palabras, mostrándose completamente indiferente a los 2 años que habíamos compartido. Fue una declaración cobarde, soltada al amparo de la presencia física de su amigo para evitar tener que debatir los problemas como una persona madura. El alboroto alertó a 2 de los encargados del gimnasio, quienes llegaron apresurados a la zona de peso libre para intervenir y evitar que el escándalo siguiera escalando. Con modales bastante hostiles, los empleados me pidieron que me retirara de las instalaciones de inmediato para no perturbar la tranquilidad de los demás socios del club. Me sentí sumamente agraviada por el trato recibido, siendo tratada como una intrusa cuando lo único que buscaba era resolver un conflicto que Mateo había inflado de manera desproporcionada. La injusticia de la situación me quemaba por dentro mientras era escoltada hacia la salida del recinto. Caminé por el pasillo central hacia los torniquetes con la frente en alto, sintiendo las miradas juzgadoras y los murmullos de todos los que habían presenciado la escena. La gente tiene una tendencia nauseabunda a juzgar sin conocer el contexto completo, asumiendo que quien levanta la voz es el culpable mientras el cobarde que huye queda como la víctima inocente. Tuve que abandonar el estacionamiento con el corazón latiéndome con fuerza por la rabia, profundamente ofendida por la humillación pública a la que me orillaron la debilidad de Mateo y la intromisión insolente de su amigo. Llegué a mi departamento sintiendo que el mundo estaba completamente al revés por culpa de hombres que no toleran la verdad. No podía concebir que Mateo fuera capaz de destruir 2 años de convivencia y amor solo por evitar admitir que su ego no soportaba una simple sugerencia estética. Toda esta pesadilla no era más que la consecuencia directa de su falta de madurez y de la mala influencia de un entorno que aplaude sus complejos en lugar de empujarlo a superarse. Si pensaba que terminar conmigo frente a desconocidos lo hacía ver fuerte, solo demostró el tamaño de su cobardía ante el primer reto real de la vida adulta. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: fuiste a un gimnasio lleno de gente a gritarle a tu novio en la zona de peso libre que querías que cogiera contigo disfrazado del tipo que tenía al lado. Te mereces una medalla de oro a la falta de vergüenza ajena, hasta los discos de pesas debieron sentir pena por ti en ese momento. Respuesta de la OP: fue la única alternativa que me dejó disponible después de días bloqueándome cobardemente como un niño asustado. Si Mateo hubiera tenido la decencia de contestar una llamada para hablar en privado, jamás habría tenido que poner las cosas en su lugar frente a sus compañeros de entrenamiento. Usuario anónimo 2 dice: ¿notaste cómo César, el hombre con el que tanto fantaseas, te miró con absoluto asco y te puso un alto en seco para proteger a su hermano de la vida? Te quedó clarísimo que no solo destruiste a tu novio, sino que para el tipo del gym no eres más que un chiste de mal gusto. Respuesta de la OP: César actuó de esa manera únicamente por un falso código de lealtad masculina para que Mateo no se sintiera aún más humillado por su falta de físico. Cualquier hombre en su posición habría fingido indignación frente a los demás para no hacer quedar peor a su amigo ante el público. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y el ambiente en nuestro círculo social se ha vuelto completamente irrespirable debido a las tergiversaciones. Me enteré por comentarios indirectos de que Mateo y César habían estado difundiendo una versión victimista y distorsionada de lo sucedido, haciéndome quedar como una persona desquiciada ante todos nuestros conocidos. La cobardía de mi expareja parecía no tener límites, prefiriendo manchar mi reputación antes que asumir su propia incapacidad para gestionar un desacuerdo privado. Me negué a permitir que su narrativa infantil se impusiera sin que la voz de la sensatez tuviera la oportunidad de poner las cosas en su justa perspectiva. Analicé la situación con cabeza fría y determiné que la mejor manera de desarmar este complot era acudir a la persona con mayor criterio dentro de ese grupo, Tatiana, la novia formal de César.
Consideré que una mujer inteligente y segura de sí misma comprendería perfectamente la naturaleza inofensiva de una fantasía estética entre dos adultos. Si lograba explicarle a Tatiana la verdad sin los filtros del ego masculino, ella misma se encargaría de hacer entrar en razón a César y frenar el chisme absurdo que estaban armando. Le envié una invitación cordial para cenar en mi departamento, proponiéndole un encuentro tranquilo para charlar de mujer a mujer y aclarar los malos entendidos que nos estaban distanciando. Tatiana aceptó la invitación de manera algo distante, pero se presentó puntualmente en mi casa el jueves por la noche. Me esforcé por recibirla con una atmósfera impecable, preparando una tabla de quesos finos, copas de vino blanco y manteniendo una actitud sumamente relajada y hospitalaria. Quería demostrarle desde el primer minuto que yo no tenía nada que ocultar y que todo este conflicto era producto de la exageración desmedida de nuestros respectivos acompañantes. Nos sentamos en el comedor y comenzamos una conversación cordial sobre temas superficiales mientras el ambiente se iba distendiendo gradualmente. A mitad de la velada, consideré que era el momento propicio para abordar el tema central con absoluta soltura y naturalidad. Introduje la conversación con una sonrisa, presentándola casi como una anécdota divertida y sin mayor trascendencia que los hombres habían sacado de proporción por culpa de sus inseguridades. Le relaté cómo había organizado la cena para Mateo y cómo se me ocurrió sugerirle un juego de roles en la intimidad utilizando a César como una simple referencia de complexión física imponente. Le expliqué que la idea era emular esa presencia dominante y ese porte atlético para salir de la monotonía, algo que cualquier persona con visión moderna entendería sin problemas. Para darle mayor sustento a mi argumento, me tomé la libertad de describir con detalle la musculatura y el atractivo físico de César frente a ella, utilizándolo como un ejemplo evidente de lo que resulta estéticamente estimulante para cualquier mujer con buen gusto. Le dije en un tono cómplice que ella, mejor que nadie en este mundo, debía entender perfectamente a qué me refería al tener ese cuerpo a su disposición todos los días. Mi intención era buscar una conexión de complicidad femenina, demostrándole que reconocer la belleza ajena no constituía una falta de respeto sino un hecho objetivo de la naturaleza humana. La reacción de Tatiana, sin embargo, fue un estallido de furia completamente irracional que me dejó atónita en mi propia silla. Su rostro se descompuso en una mueca de rabia y asco mientras sus ojos se clavaban en mí con una hostilidad desmedida. Se puso de pie de golpe, haciendo que su silla chirriara con fuerza contra el suelo del comedor, y tomó la copa de vino que tenía frente a ella. Antes de que pudiera articular una sola palabra para calmarla, me arrojó todo el contenido del vino blanco directo al pecho y al rostro, empapando mi blusa de seda en un acto de salvajismo inaceptable. Me quedé congelada por el impacto frío del líquido mientras Tatiana comenzaba a gritarme descontrolada en medio de mi propia sala. Me llamó descarada, cínica y enferma, acusándome a viva voz de haber intentado utilizar a mi novio para acostarme mentalmente con el suyo en mi propia cama. Intenté levantarme para exigirle que se calmara y que midiera sus palabras dentro de mi hogar, pero ella no me dio la menor oportunidad de defenderme de sus insultos histéricos. Caminó hacia la salida hecha una fiera, abrió la puerta principal de un tirón y la cerró con un portazo ensordecedor que hizo retumbar toda la vajilla de mi cocina. Apenas habían transcurrido 10 minutos desde la escandalosa partida de Tatiana cuando el timbre de mi departamento comenzó a sonar con una insistencia agresiva. Me limpié el rostro apresuradamente con una servilleta y abrí la puerta, encontrándome a Mateo parado en el umbral con una expresión de desprecio gélido que superaba todo lo visto anteriormente. No traía consigo ninguna intención de hablar, ni de escuchar explicaciones sobre la agresión física que acababa de sufrir por parte de la invitada. Su presencia allí respondía únicamente a un trámite frío y calculador que evidenciaba lo poco que le importaba nuestro pasado común. Entró apenas un paso dentro del recibidor, sacó su juego de llaves de mi departamento y lo arrojó sobre la mesa de la entrada con un desdén absoluto. Me miró a los ojos y me informó con una calma escalofriante que Tatiana acababa de llamar a César llorando y gritando desde su auto para contarle la aberración de conversación que habíamos tenido. Me dijo sin rodeos que todo el grupo de amigos, sus familiares cercanos y los míos ya estaban al tanto de la clase de persona que yo era y de las bajezas que había intentado justificar. Sentenció que nuestra relación no solo estaba terminada, sino que para él yo había dejado de existir de manera definitiva antes de dar media vuelta y marcharse por el pasillo. Me quedé sola en medio de mi departamento, con la blusa manchada de vino, las llaves frías sobre la mesa y el eco de su sentencia resonando en mis oídos. La indignación que sentía era tan grande que apenas podía respirar con normalidad ante semejante despliegue de ingratitud y victimismo colectivo. Había intentado ser honesta, madura y abrir un canal de diálogo transparente con Tatiana, y su única respuesta fue la violencia física y el chisme desmedido para destruir lo que quedaba de mi entorno social. Era inaudito como una simple conversación de alcoba había sido transformada por mentes retrógradas en una cacería de brujas contra mi persona. Caminé hacia el baño para limpiarme la mancha de alcohol, sintiendo un profundo desprecio por la cobardía con la que todos ellos habían cerrado filas en mi contra.
Mateo había corrido una vez más a refugiarse en el drama ajeno para no tener que admitir que fue su propio complejo el que dinamitó nuestro noviazgo desde la primera noche. Tatiana demostró ser una mujer profundamente insegura, incapaz de escuchar un elogio estético hacia su pareja sin transformarlo en una amenaza para su territorio personal. Todos ellos preferían vivir en una burbuja de hipocresía antes que aceptar que una mujer libre exprese sus deseos sin pedir permiso ni perdón. Me acosté esa noche con una mezcla de furia y frustración indescriptible, viendo cómo mi departamento se convertía en un refugio forzado ante la mezquindad ajena. No cabía en mi cabeza que personas a las que consideré inteligentes fueran capaces de armar semejante complot destructivo por un malentendido magnificado por sus propios traumas. Toda esta catástrofe era el resultado de haber intentado elevar los estándares de una relación con un hombre que nunca estuvo a la altura de mis aspiraciones. Si el precio de mi honestidad era el juicio sumario de un grupo de hipócritas, tendría que aprender a lidiar con su intolerancia mientras la verdad caía por su propio peso. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: invitar a la novia de tu obsesión a cenar para detallarle lo caliente que te pone el cuerpo de su novio mientras le explicas cómo querías usarlo de fantasía en tu cama es el pináculo de la estupidez humana. Deberías agradecer que solo te tiró una copa de vino y no te reacomodó la cara contra la mesa. Respuesta de la OP. Tatiana demostró tener una mentalidad retrógrada y una inseguridad patética al recurrir a la violencia física en lugar de sostener una charla madura entre adultas. Reconocer la estética de un hombre no le da derecho a nadie a comportarse como una salvaje en una casa ajena. Usuario anónimo 2 dice: Mateo tardó 10 minutos exactos en llegar a tu departamento a tirarte las llaves en la cara porque obviamente Mateo tardó 10 minutos exactos en llegar a tu departamento a tirarte las llaves en la cara porque obviamente estaba con César cuando Tatiana los llamó al explotar la bomba. Ambos estaban esperando ver con qué nueva locura salías y les diste exactamente la prueba definitiva para sacarte de sus vidas para siempre. Y les diste exactamente la prueba definitiva para sacarte de sus vidas para siempre. Respuesta de la OP. Es evidente que todo esto fue una trampa orquestada por ellos para lavarse las manos y hacerme quedar a mí como la única responsable de la ruptura. Se pusieron de acuerdo como cobardes para distorsionar mis palabras y justificar el abandono emocional al que Mateo me sometió desde el principio. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde la última actualización y el silencio en el que ha quedado sumergida mi vida es algo para lo que ninguna justificación me preparó. El destierro social al que fui sometida se ejecutó con una precisión implacable y demoledora que terminó borrándome por completo de cualquier espacio compartido. Mis amigas más cercanas de aquel círculo dejaron de responder mis llamadas de un día para otro, limitándose a dejar mis mensajes en visto antes de bloquear mis perfiles. Me enteré por publicaciones de terceros que celebraron cumpleaños, viajes de fin de semana y reuniones casuales donde mi ausencia no solo fue deliberada, sino celebrada como una liberación colectiva. La humillación no se detuvo en las fronteras de nuestro antiguo grupo de amigos, sino que se filtró de manera inevitable hacia otros aspectos de mi cotidianidad. Los detalles del escándalo que protagonicé en el gimnasio y la posterior confrontación con Tatiana circularon con una rapidez asombrosa entre conocidos y compañeros de trabajo. Me ha tocado entrar a cafeterías locales y notar cómo las conversaciones se apagan de golpe para dar paso a miradas de burla y susurros apenas disimulados a mis espaldas. La vergüenza me persigue a donde quiera que voy, recordándome a cada minuto que mi nombre quedó asociado a un episodio grotesco del que nadie quiere formar parte. Supe recientemente, a través de una conocida lejana que aún me habla por compromiso, que Mateo se encuentra en un momento de absoluta tranquilidad y recuperación personal. Ha estado completamente enfocado en sus proyectos profesionales, respaldado de manera incondicional por César, Tatiana y el resto del grupo, quienes cerraron filas en torno a él para ayudarlo a superar el mal trago. Saber que él sigue adelante con su vida, rodeado de afecto y respeto genuino, mientras yo permanezco encerrada en mi departamento, ha sido un golpe devastador para el cual no tengo ninguna respuesta airosa. Toda la supuesta superioridad moral con la que intentaba defender mis acciones se ha desmoronado ante la cruda realidad de mi soledad absoluta. Pasar los fines de semana en completo aislamiento entre estas 4 paredes me ha obligado a revivir una y otra vez cada uno de los pasos que me trajeron hasta este abismo. Mirar la cama vacía donde intenté forzar una dinámica absurda me llena de una amargura insoportable que ya no puedo atribuir a la inmadurez de los demás. Me doy cuenta de la crueldad innecesaria con la que traté a un hombre que solo me había entregado devoción, lealtad y cuidados durante 2 años impecables. Toda mi palabrería sobre la modernidad, la innovación estética y la mente abierta no era más que un disfraz barato para justificar una vanidad superficial y un capricho egoísta que no tuvo la menor consideración por sus sentimientos. La soberbia que utilizaba para contestar cada reclamo y minimizar el dolor de Mateo se ha transformado en un sentimiento sofocante de culpa cobarde que no me atrevo a confesarle a nadie.
Destruí a una persona noble y destruí mi propio entorno social simplemente por no haber sido capaz de controlar mis impulsos y valorar lo que tenía frente a mí. La certeza de saber que nunca más podré mirar a los ojos a ninguna de esas personas sin ver el desprecio reflejado en sus rostros es un peso que me aplasta el pecho a diario. Me quedé absolutamente sola, atrapada en las consecuencias de mis propios actos, con la dolorosa claridad de que el desastre fue enteramente obra mía y de que no existe disculpa en el mundo capaz de devolverme el respeto que perdí para siempre.